Romanos 8, 35 al 39. Dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice ahí, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el sistema, no importa lo que nosotros pensemos incluso, porque es transversal, es un tema espiritual, no es algo conceptual, no es algo natural, no es algo que nosotros podamos ver, sino que es algo espiritual que trasciende nuestra vida natural, trasciende la vida espiritual, todas las cosas las trasciende. Y esta es la palabra que el Señor nos tiene para hoy. La palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra vencedor en griego viene de la palabra Nike, igual que la marca de ropa deportiva. La marca Nike y se pronuncia Nike. Eso significa vencedor en griego. Era un término legal que se usaba en la victoria en el tiempo antiguo. Y de ahí viene. Entonces, más que vencedor, la palabra en griego es upernikao. En español es hipernai, o sea, más que vencedores. Y eso es lo que nosotros somos. Aunque no lo creamos, aunque no lo sintamos, aunque no lo entendamos, aunque muchas veces nos sintamos como perdedores o sin fuerza, o pensemos que no estamos logrando mucho en nuestra vida, dentro de nosotros está encapsulado Cristo, la roca. Y eso permite que nosotros podamos, eso nos hace partícipe de esta vida vencedora, de este ser más que vencedores. Entonces, más que vencedor es hipernai, significa conseguir una magna victoria, ser preeminentemente victorioso. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros somos. Amén. Entonces, ¿quién es un vencedor? Es aquel que se le ha revelado esta verdad de Cristo, de que Cristo está dentro de él y de una forma inclusiva. Esto quiere decir que digamos que de forma inclusiva es que Cristo no excluye a ninguna persona. Él murió por todo en la cruz, por toda la humanidad. Murió en la cruz sin exclusión. Entonces, a nosotros se nos revela esta victoria todo inclusiva de Cristo. Y cuando nosotros nos apropiamos de ella, podemos comenzar a entender que somos más que vencedores. Porque yo creo que todos aquí, o a lo mejor hemos escuchado esta palabra que dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Pero el entenderla, el leerla y vivir esta vida es distinto. Entonces, esa es la diferencia, que nosotros tenemos que tener revelada esta victoria de Cristo en nosotros. El vencedor es simplemente un cristiano normal, tal como nosotros somos, hijos de Dios, que hace suya la victoria de Cristo. Amén. Entonces esa es la diferencia. Tenemos que hacer nuestra la victoria de Cristo sobre la carne, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre cualquier situación, sobre nuestra vida propia, sobre nuestra forma de pensar. Tenemos que hacer que esta victoria que Cristo ganó por nosotros sea nuestra en el día a día. ¿Ya? Entonces la Biblia declara que todos los cristianos que no llegan a Dios, que no llegan a entender esta verdad de Dios, algo está pasando. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que entender que no importa lo que nosotros sintamos, lo que creamos, lo que la gente diga, lo que escuchemos, no importa. Yo me tengo que hacer parte, tengo que tomarme, me tengo que ceñir de esta verdad que es Cristo en nosotros, de esta victoria, que no la gané yo, porque ni siquiera la merezco, no tengo una actitud humana para poder ser victorioso. No tengo una actitud humana o una capacidad humana para poder ser más que vencedor, porque solo Cristo lo puede hacer. Y lo hizo en la cruz, en el Calvario de la cruz por nosotros. ¿Ya? Romanos 6:14
Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros estamos bajo la gracia. Y esta verdad de ser más que vencedores en Cristo Jesús, es parte de la gracia en nosotros. La gracia es un don no merecido. Es la misma salvación. Amén. A través de la salvación de Cristo nosotros recibimos esta vida de Cristo impartida en nosotros, y esta verdad que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces, como somos más que vencedores, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Dice, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, no es verdad cuando nosotros pensamos que somos pecadores, que estamos encarcelados por el pecado, que somos presas del pecado. Por el contrario, nosotros vivimos en un cuerpo que es en esencia de pecado, pero dentro de nosotros está Cristo, y a través de Cristo nosotros vivimos la gracia del Señor en nuestras vidas. Y por eso dice la palabra que no somos, el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Ya? Según de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Dios nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. No es en nosotros, es en Cristo. Toda la bendición de Dios, todo lo que nosotros podamos leer en la palabra del Señor a través de la gracia y de la vida victoriosa que tenemos dentro de nosotros, es todo a través de Cristo, nada a través de nosotros. No es por nuestra capacidad humana, no es por lo que nosotros podamos lograr o conseguir o entender o creer de forma humana. Es algo espiritual, es algo que fluye a través de Cristo en nosotros. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nosotros nacimos de Dios espiritualmente. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, nosotros tenemos que hacernos parte de esta verdad. Tenemos que hacernos parte de esta verdad en nuestra vida a diario, en todo momento. Traer a escenario a Cristo a través de esta verdad, declarando que somos más que vencedores en Cristo Jesús. No es algo que yo pueda hacer, no es algo que yo pueda sentir, no es algo que yo pueda entender humanamente. Es algo que viene y proviene de Dios y fluye a través de Cristo en nosotros. ¿Sí? Vivimos en un tiempo en el que podemos ver muchas situaciones, ya muchas cosas nos sorprenden, porque ha pasado tantas cosas que no nos sorprende que mañana se paralice todo el metro, las micros, que haya un paro a nivel nacional, que hayan distintas cosas. Declaramos en Dios bendición por nuestra nación, pero nada nos sorprende. Entonces tenemos que entender de que la única forma que las cosas puedan cambiar es que Cristo sea traído, ¿cierto?, a escenario en nuestra nación. La única forma, la única cosa que nosotros tenemos que hacer es manifestar a Cristo y traerlo a escenario en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra vida, en nuestra familia, sobre todo ahora que está tan corrompida. Amén. Dice la palabra en Colosenses 2, verso 8 en adelante: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que hizo Jesús por nosotros cuando murió en la cruz. Dice esta parte que me gusta mucho, dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente.
triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice, anulando el acta de los decretos que nos era contrario. O sea, el pecado, en ese momento, el pecado era el Señor de nuestras vidas. Y cuando Cristo murió por nosotros y derramó su sangre en la cruz, provocó que el acta de los decretos que no era contraria fuera, anulada. Amén. Entonces, todas estas cosas que nosotros, esta porción de la Biblia que nosotros estamos leyendo, tiene que venir a nuestro espíritu y nos tiene que iluminar en esta revelación de entender que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el propósito de Dios para nuestras vidas es establecer su soberanía y su señorío a través de su Hijo en nosotros y en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación, hacer que su Hijo, que es el primogénito entre muchos, sea nuestro Señor. La iglesia como su cuerpo es el vehículo. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y Dios espera que nosotros como el cuerpo seamos el vehículo para que pueda andar esta bendición de Dios y esta verdad de Cristo victorioso en nosotros, en el cuerpo, en la iglesia. Entonces estos 3 puntos han sido sustituidos por sistemas humanos que nos llevan a pensar de forma distinta y a tener una concepción distinta conforme a las cosas que están pasando en nuestra sociedad, en lo que dicen en la noticia, lo que dicen en muchos lados. Entonces nosotros de esta forma nosotros vamos olvidándonos de lo que Dios dice en su palabra, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no puede apartarse la palabra de nosotros. Tenemos que permanecer en la vid, como dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, dice que tenemos que permanecer en la vid. Fuera de Dios, fuera de Cristo, que es la vid, nosotros no podemos hacer nada. O sea, podemos estar un tiempo quizás pensando que lo estamos haciendo bien, pero fuera de Cristo no tenemos nada. Nos damos cuenta luego de que no nos queda nada más. Entonces, si nos damos cuenta, Dios dice en su palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y aquí vamos a ver que a través de la creación de Dios, de lo que Dios ha creado, del ser humano, desde Adán hacia abajo, han habido varias situaciones de fracaso. Amén. Miren, el fracaso de la raza de Adán, anterior a la ley, el hecho de que Dios creara a Adán indica que Él lo había escogido, y también a su descendencia, Amén. para que fuesen por medio de Él producida la nueva creación. Pero ¿qué pasó? Que Adán pecó. Amén. Entonces hubo un fracaso ahí, porque si él pecaba, Dios no iba a poder desarrollar su propósito que tenía con él. Entonces dice Génesis 6, versículo 3: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. En Génesis 11, 4 al 9 dice: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, como por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban, en la torre de Babel. Amén. Sí. Y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí hasta sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí lo esparció sobre la faz de toda la tierra. No sé si usted puede hacer un paralelismo con lo que nosotros muchas veces hacemos también. Pensamos que lo estamos haciendo bien, Ellos estaban afanados construyendo la Torre de Babel, querían llegar al cielo. Dijeron, con esta la hacemos toda. Dijeron, con esta sí que vamos a ganar. Pero se equivocaron, porque estaban en su propia opinión construyendo esa torre. Amén. Estaban haciendo el propósito del hombre, lo que el hombre pensaba que era lo mejor. Entonces nosotros caemos en esa situación muchas veces. A pesar de que estamos en Cristo, igual no obedecemos a la palabra.
A pesar de que muchas veces estamos en Cristo, no obedecemos lo que Dios nos dice. Entonces, tenemos que darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Porque a veces pensamos que estamos bien y no lo estamos haciendo bien. Entonces, a la luz de la Escritura, la palabra de Dios dice que tenemos que traer a Cristo a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro trabajo. En todo lugar donde nosotros vayamos tenemos que llevar a Cristo, porque de esta forma nosotros le podemos manifestar y así podemos cumplir el propósito que el Señor tiene para nosotros, que es manifestar a Cristo, que otra persona también pueda conocer a Dios y pueda tener vida eterna como la tenemos nosotros. Entonces, cuando Cristo es impartido en nosotros, es encapsulado, es como una semilla puesta en nosotros, y esa semilla, ese mismo poder que tiene, que la palabra dice que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos cuando fue resucitado, está encapsulado dentro de nosotros. Entonces la palabra nos enseña que somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero es en Cristo Jesús, no es en nuestra propia opinión, como tenía esta opinión que tenían estos gallos que estaban construyendo la torre de Babel. Entonces, en su opinión estaban construyendo, no es lo que Dios le estaba diciendo, no es la voluntad del Señor. Entonces, ahí hay un fracaso, el fracaso de la raza de los descendientes terrenales de Abraham. También es otra, la raza de Adán es la raza creada, pero la de Abraham es la raza llamada. Entonces, ambos también fracasaron, abandonando a Dios y su antiguo pacto. Dice Jeremías 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 11:10 dice, se han vuelto a la maldad de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Entonces, cuando nosotros comenzamos a construir, comenzamos a hacer las cosas de acuerdo a nuestro concepto humano, es cuando nos equivocamos. Es de esa forma que nosotros fracasamos en el propósito del Señor. Entonces, somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero nos falta esto, nos falta alinearnos a la palabra del Señor. Lo que Dios dice, es lo que Dios dice, no lo que yo creo que es mejor. Entonces, naturalmente estamos condenados al fracaso sin Cristo. Naturalmente estamos condenados al fracaso. Y aún así, cuando Dios nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, si es que no hacemos su voluntad, también estamos condenados al fracaso. ¿Sí? Entonces, el fracaso de la raza de los descendientes celestiales de Abraham es el tercer punto. Y dice, Abraham tiene dos clases de descendientes, terrenales y celestiales. En Génesis 13 dice, versículo 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, como si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Estos son los hijos, son los descendientes terrenales de Abraham. Y los celestiales, en Génesis 15:5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Entonces, resulta, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque nos estamos dando cuenta que Dios ha llamado a muchas personas a hacer su propósito, en el fondo a hacer su perfecta voluntad, a cumplir su propósito, pero hubieron muchos fracasos entre medio. Entonces, esos dos tipos de descendientes que tenía Abraham también sufrieron un fracaso. Pero Dios nos está llamando a que nosotros podamos hacer su perfecta voluntad. Por eso dice su palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En el nuevo pacto, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, sin merecer, por gracia, estamos siendo más que vencedores en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces,
la creación anterior, la creación antigua ha sido corrompida por el pecado, porque han escuchado su propia opinión y se han apartado del propósito de Dios. En 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 1 Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo no es crucificado a mí, yo al mundo. Entonces, Dios nos dice que nosotros somos llamados a hacer su perfecta voluntad y su propósito en este tiempo, en el mundo. En este tiempo Dios nos llamó a nosotros para que hagamos su perfecta voluntad. Por eso que viene una palabra del Señor en Apocalipsis a las 7 iglesias. Y le dice a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, porque has perdido mi primer amor. Amén. Entonces, nosotros cuando Dios nos habla tenemos que entender de que es su perfecta voluntad en nosotros y es Cristo en nosotros la que provoca que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, Dios nos llama a nosotros en este tiempo a que manifestemos a Cristo. A nosotros Dios nos está llamando a que manifestemos a Cristo y entendamos, y esta revelación sea parte de nosotros, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que cambiar y tiene que ser un cambio de declaración. Nosotros en muchas situaciones somos nosotros los que provocamos que nos ocurran cosas malas. ¿Por qué? Porque nosotros declaramos maldición para nuestra vida. Porque nosotros sentimos que estamos enfermos y declaramos enfermedad. Porque sentimos que estamos mal y declaramos que algo malo viene a nuestra vida. O sea, hoy me siento medio extraño y declaramos algo malo para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestro lenguaje incluso tiene que ser cambiado por el lenguaje de acuerdo a lo que la palabra de Dios está diciendo. Tenemos que alinearnos a la palabra del Señor y entender que alineándonos a su palabra y declarando y confesando su palabra a diario en nuestras vidas, va a comenzar a cambiar algo en nosotros. Dice en Romanos 12:2: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso es a través de la palabra del Señor. Cuando nosotros nos alineamos a la palabra del Señor, viene una renovación de nuestro entendimiento y la revelación de Dios comienza a ser real en nuestra vida natural comienza a ser real. Entonces, los vencedores, nosotros, diga: yo soy vencedor. Amén. Yo soy vencedor. Yo soy vencedor. Aunque usted no lo crea, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aunque la persona que viene al lado en la micro o en la locomoción colectiva o esté donde esté te diga lo contrario, tú no tienes que escuchar, sino que la verdad de Cristo es la que tiene que permanecer en nosotros. Los vencedores hacen por Dios lo que la iglesia abandonó y ha dejado de hacer. Los vencedores son aquellos que oran por los enfermos y los enfermos sanan, porque Cristo fluye a través de ellos. Esos somos nosotros. Dios nos está llamando a que nosotros podamos ser ese pueblo de Dios que manifieste a Cristo en todo lugar. Que cuando una persona que nosotros conocemos necesita sanidad, podamos ir y a través de Cristo imponer manos, como dice la palabra del Señor, obedecer y sanar a esa persona en el nombre de Jesús. Cuando nosotros declaramos esta palabra, cuando nosotros creemos a su palabra, nos alineamos y declaramos su poder sanador en el nombre de Jesús sobre la gente que necesita, la gente sana. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo es nombre por sobre todo nombre.
y toda rodilla se inclina. Nada. No hay ninguna cosa creada que pueda sobreponerse o pueda ir más allá o pueda tener más poder que el nombre de Jesús declarado a través de nuestra boca, creyendo que Él actúa. Nuestra declaración es ese nervio delgado que está en el brazo, pero que levanta el brazo poderoso de Jesús cuando actúa en nuestras vidas, en nuestras necesidades. Entonces eso es lo que necesitamos entender. Nuestra declaración, nuestra confesión, lo que la palabra dice cuando nosotros la declaramos, la confesamos y la creemos, provocamos y gatillamos que el brazo fuerte del Señor se levante a favor nuestro y que nuestra vida victoriosa comience a ser reflejada en nosotros y Cristo comience a ser manifestado. ¿Sí? Todo lo que la iglesia dejó de hacer, los vencedores lo hacen por ella. Nosotros, aunque no nos creamos el cuento, muchas veces nosotros somos los que Dios ha escogido para manifestar a Cristo en este tiempo, en nuestra nación, en todo lugar. Amén. Tenemos que vencer por medio de Él y obtener la victoria sobre todas nuestras circunstancias y luego de esta forma tomar el control de nuestro ambiente. Esto equivale a extender el dominio de Dios y manifestar a Cristo y traerlo a todo lugar que sea necesario. En todo lugar tiene que estar Cristo y siendo manifestado por nosotros. ¿Sí? Dice 1 Juan 5, versículo 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Amén. Jesús es el único vencedor. Amén. Y Cristo está dentro de nosotros, encapsulado dentro de nosotros. Depende de nosotros que ese Cristo sea manifestado. Depende de nosotros que ese Cristo que está en nosotros, dentro de nosotros, sea manifestado. Amén. Y podamos demostrarle al mundo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos que levantarnos de una forma que nosotros mismos podamos cambiar nuestra actitud, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Todo tiene que cambiar. Una de los conceptos errados que muchos de nosotros manejamos a diario es que podamos cambiar algo y nos mantengamos haciendo lo mismo. No puede ocurrir nada, ningún cambio si no manejamos haciendo lo mismo todos los días. Entonces tiene que haber un cambio en nosotros. Por eso Dios está con nosotros, porque Dios quiere provocar ese cambio en nosotros y que nosotros podamos manifestar a Cristo en todo lado, en todo lugar, en todos lados donde nosotros vayamos. Aunque no lo entendamos, Cristo está dentro de nosotros y Él quiere que nosotros le manifestemos. ¿Ya? ¿Oramos? Amén. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos contigo, Señor, y declaramos que tu poder y tu gloria manifiesta a través de tu palabra en nosotros, Señor. Tu palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Levante su mano y diga: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Nada prevalece ante tu nombre, Señor. Declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y esa es la verdad que nos abrazamos. Tu palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hoy en el nombre de Jesús nos tomamos, nos hacemos de tu palabra, declarando que tu poder y tu gloria manifiestan en nosotros, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo te quiero decir que si tú identificaste que hay algo que no te permite entender esto, dile: Señor, yo en el nombre de Jesús declaro que soy libre de toda mentira de Satanás, y declaro hoy que soy más que vencedor en Cristo Jesús, que el poder y la gloria de Dios es fluyendo hoy sobre mi vida, está fluyendo hoy sobre mi vida. Señor, en el nombre de Jesús oramos hoy y declaramos tu poder y tu gloria manifiesto, Señor. Declaramos que tú, Señor, vienes a nuestras vidas y desatas, Señor, un poder glorioso sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, toda venda en nuestros ojos hoy día, Señor, declaramos que es rasgada en el nombre de Jesús.
Y de esta forma podemos ver y podemos entender espiritualmente esta revelación que tú trajiste a nuestro espíritu, Señor, a nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús yo oro, Señor. Yo oro que tu poder sea manifiesto en cada día que va pasando, Señor, mañana, pasado mañana, Señor, que tu verdad pueda arraigarse en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Señor, y poder ver, Señor, el fluir de tu presencia, Señor, y tu gloria manifiesta sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tu poder se manifiesta en nosotros, que somos tu pueblo, Señor, tu pueblo escogido, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios, porque tú lo hiciste. Gracias, Dios, porque tú lo hiciste, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú hiciste todas las cosas y a través de ti fueron hechas todas las cosas. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro ya está trazado porque tú lo hiciste, Señor. Es por eso que podemos confiar en ti, podemos creer en ti y podemos depositar nuestra vida por completo en ti, porque tú no fallas, Señor. Todo puede fallar, Señor. Nosotros podemos fallar, pero tú no fallas, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti. Señor, tú eres todo para nosotros. Hoy levantamos tu nombre, Jesús, y declaramos que tu poder y tu gloria se manifiesta a través de nosotros. Amén, Señor. ¿Te damos un aplauso al Señor? Amén. Gracias a ti.